que no ganaba y que nunca gané. Me decidí por el fútbol porque me iba bien lo deportivo, porque en ese momento no se ganaba. Mirá, durante 5 años fui el que mejor ganaba, además lo importante es segunda división. Pero mis compañeros casados que ganaban igual que yo no llegaban a fin de mes. Y los solteros les prestaban plata. Tardé 5 años en comprar un auto, todo despintado. Pero llegué a la primera al banco, durante 3 años hacía las dos cosas, hasta que en un momento me decidí por el fútbol, como les decía, porque nuestro trabajo es con el físico, y yo me levantaba a 6 de la mañana, me iba de Caseros hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires, llegaba toda la mañana, volvía, almorzaba, me iba a entrenar. Cuando volvía, ya casi de noche, o me ponía a estudiar, o cenaba y me ponía a estudiar, y ya llegó un momento que me pegaba la cabeza contra los libros, y me decidí por el fútbol simplemente por eso, porque no me daba el físico para las dos cosas. Las cosas me fueron bien, a pesar de que pasé todo por el fútbol, la Barra Brava, fui al descenso, pero bueno, el último año que jugué en Almagro salimos campeones, devolvimos a Almagro su categoría, todo bien, y ahí pasé ya a un club más importante, pasé al Club Quilmes, jugué un año acá en Quilmes, esos campeonatos de 40 partidos, y eternos eran esos campeonatos, pero teníamos un equipazo, salimos campeones en Quilmes en el año 87, y ascendimos, ese año se creó al Nacional B, y ascendimos de la B al Nacional B. Y cuando menos me lo esperaba, me llamaron por teléfono y me dijeron: Omar, este año vas a jugar en Racing. Yo no lo podía creer. No soy hincha de Racing, pero era mi camino. No solamente jugar en primera división, sino jugar en uno de los 4 o 5 clubes más importantes de la Argentina. Cuando entré al vestuario de Racing no lo podía creer, era como entrar en una película, era ver a mis compañeros, eran jugadores que hasta hacía unos 15 días los veía por televisión. Y entré al vestuario de Racing y tenía de compañeros a Filiol, y tenía de compañeros a Rubén Paz, a Corbati, a Cabello, a Toti Iglesias, a Fabri, a Gustavo Costa. ¿Cuántos hinchas de Racing? Muy bien, ahí. A Gustavo Costa, que era el capitán del equipo. No lo podía creer. Y fue un sueño jugar en primera, pasar de jugar con 7, 8.000 personas a jugar con 40 o 50.000 cada domingo. Era increíble. Y además jugar contra el fútbol argentino, por Boca, el clásico Independiente. Era tremendo. Y ese año se jugó por primera vez un torneo sudamericano que se llamó Supercopa, que jugaban los campeones de América, y con Racing la jugamos. Y eliminamos al Santo de Brasil en primera fase. Imagínate venir de jugar en el ascenso a jugar un torneo internacional. Era un sueño. Además de compartir con tus compañeros. Y seguimos pasando fases y llegamos a una semifinal con River. El River de Pumpido, campeón del mundo, con el reparto de Maradona y su hermano. El arquero era Pumpido. Jugaba el River. En la defensa jugaba Ruggeri, en la delantera jugaba Canigia, y jugaba Grosito, y jugaba el Negro Palma, y jugaba Alzamendi, y bueno, los que no conocen lo googlean. Pero eran monstruos. Eran monstruos. Y bueno, y dentro del mundo futbolístico River era el favorito, pero eliminamos a River en el último, ya pasada la hora, minuto 91, en el mismo Monumental, con 60.000 personas, un cabezazo de Fabri, empatamos el partido y como habíamos ganado en la Avellaneda, pasamos a una final con el Cruzeiro. Nos dirigía el Coco Basile, que dirigió 6 años en la selección argentina. Pasamos a una final con el Cruzeiro, ganamos en Avellaneda 2-1 y fuimos al Mineirao. El Mineirao no es lo que era ahora. Ahora está remodelado con el Mundial, entra menos gente. Decían, el Mineirao se van a traer una bolsa llena de goles porque es enorme, porque entra mucha gente, porque hay mucha presión. Y era todo cierto. El campo de juego más grande que jugué en mi vida.
Parecía que corrías, no llegabas nunca a ningún lado. No llegabas al arco, no llegabas a la mitad de la cancha, era enorme. Y había 120.000 brasileños. Pero planteamos bien el partido, a pesar de que no éramos favoritos. Teníamos un gran equipo, pero había que demostrarlo. Y acá en Argentina, demostrar que tenés un buen equipo, ¿cómo se demuestra? Ganar. Del segundo no se acuerda nadie, decía Vidal. Y es verdad. Y llegamos allá, planteamos bien el partido, salió bien, porque en el fútbol, en el pizarrón es fácil el partido. Después cuando entras a la cancha es dinámico, el rival juega, el contexto juega. Planteamos bien el partido, empatamos 1-1, como habíamos ganado de local, dimos la vuelta olímpica adelante de 120.000 brasileños mudos. Y lo más importante que me pasó esa noche fue haber hecho el gol en la final. Que si hubiéramos estado acá el sábado pasado, hubiera sido el último título internacional de Racing. Ahora ya es el anteúltimo, ¿no? Porque Racing acaba de ganar, después de 36 años, la Copa Sudamericana, que vino a reemplazar de cierta manera esa Copa, esa Supercopa que jugamos nosotros, contra el mismo rival, aún con un árbitro uruguayo igual que la final nuestra, y con Gustavo Costa, que era jugador, hoy como técnico. Así que bueno, pero bueno, el fútbol un día se terminó. Todo lo que hay en la vida, el día se termina, todo. Y el fútbol se terminó, no había ganado dinero, tuve que ir a trabajar, hice 8 años de taxista en la ciudad de Buenos Aires, administré negocios propios y ajenos, de todo hice. Pero un día viene un misionero. Hoy somos amigos. Vino a mi casa porque era hincha del Magro y me invitó a dar una charla de fútbol a San Miguel del Monte. Yo no sabía ni dónde quedaba, y había un campeonato de fútbol con 400 jóvenes. Nos sentaron ahí era un aula, porque eso es un instituto bíblico, y nos hicieron preguntas de fútbol, lo disfruté muchísimo. Yo me decía, tenés que hablar, y para mí hablar era de terror, por eso lo que estás viendo es un milagro. Cuando llegué a mi iglesia la primera vez me dijeron que era un monosílabo caminando. Yo decía todo sí, no, preguntas, nada más. Y cuando terminó la charla de fútbol, que fueron preguntas y respuestas, que fue muy lindo, disfruté mucho, fuimos junto con Javier Macalister, el papá de Alexis, y alguien se levantó, abrió la Biblia, y por primera vez, a la edad de 30 años, escuché el Evangelio de Jesús. Siempre digo, ojalá hubiera escuchado el Evangelio en la edad de los jóvenes que hoy hicieron toda la actividad. ¿Sabes cuántos problemas y consecuencias del pecado me hubiera ahorrado? Pero bueno, Dios tiene sus tiempos que son perfectos. Y durante 2 años, este amigo Daniel venía de Monte a Buenos Aires a su iglesia. Venía a su iglesia el domingo, pero él venía los sábados para visitarnos. Y así durante 2 años hablábamos de fútbol porque éramos futboleros, pero siempre algo del Señor me decía. Y me empezó a invitar a diferentes actividades en donde se predicaba el Evangelio, se hablaba de Jesús, y yo no entendía bien lo que tenía que hacer con Jesús. Lo único que entendía es que buscaban algo bueno para mí. Pero no entendía bien qué hacer con Jesús. Pero un día, 7 de septiembre del año 92, hay fechas que marcan la Biblia, ¿no? Cuando nacés, ¿quién no se acuerda de los días de su cumpleaños? No te acordás cuando naciste, te acordás que te tienen que tener los regalos. El 18 de junio del año 88 marcó mi vida por el gol de la Supercopa. Y ese 7 de septiembre del año 92 entendí lo que tenía que hacer con Jesús. Yo recuerdo que el predicador, estábamos en el teatro, éramos como 1000 personas, estaba sentado por adelante, y me dijeron, el predicador dijo, mirá la puerta por donde entraste.
Yo tenía la puerta allá en el teatro, me di vuelta y la miré y dice, por esa puerta van a volver a salir todos. Y dijo, presta atención, si te vas con Cristo en el corazón, la Biblia dice, no yo, dijo el predicador, la Biblia, si te vas con Cristo en el corazón, vas a pasar la eternidad en el cielo. Pero si te vas sin Cristo, de la misma manera que entraste, y dije, ese soy yo. Dije, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que vas a pasar la eternidad en el infierno. Y en ese momento dije, esto es lo que me querían decir hace 2 años que me querían decir. Y ahí entendí. Y dije, Dios, para mí es adentro. Dije, Dios, yo no quiero ir. Yo quiero pasar la eternidad en el cielo. Hoy voy a recibir a Cristo en mi corazón. Hoy le voy a pedir que entre en mi corazón y limpie mis pecados. Porque había una pregunta que me venían haciendo durante esos 2 años y yo no le encontraba respuesta. Me decían, Omar, si te morís hoy, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Me decían, yo soy un buen hijo, un buen deportista, una buena familia, una buena persona, un buen deportista, un buen hermano, pero no sabía. Si te morís hoy, ¿dónde vas? ¿Cuántos creen que van al cielo? Amén. ¿Cuántos están seguros que van al cielo? Yo creía que iba al cielo, pero no iba al cielo. Ese día le dije a Jesús, Jesús, te pido perdón por mis pecados, entra en mi corazón, te recibo como mi Salvador personal. Yo sé que sos el Salvador del mundo, pero sé que tenés que ser mi Salvador. Y esa noche le pedí a Jesús que entre en mi corazón. Y mi vida hizo así. Y tomó el sentido y el propósito que el fútbol no le pudo dar. Aún con la gloria que viví, habiendo tocado el cielo de América con las manos. Y aún con lo que los mismos hinchas de Racing me recordaron durante estos 36 años. Y el periodismo, los últimos 15 días fueron tremendos antes del partido. Notas por todos lados. ¿Sabes qué? El único que puede llenar el corazón es Cristo. Porque limpió mis pecados. Y limpió mis pecados no porque empecé a ir a una iglesia. Ir a una iglesia no es condición para ir al cielo. Yo recibí a Cristo en un teatro. Mi hermana recibió a Cristo cuando le prediqué en su casa. La iglesia es una consecuencia de él. ¿Sabes? Siempre hay un ejemplo que digo, ¿no? Si yo me voy a dormir al garaje de mi casa, por dormir en el garaje, no me convierto en automóvil. Venir a una iglesia no me convierte en cristiano. Solo me convierte en cristiano si un día, no si oro todas las noches, si un día le pedí a Jesús que entre en mi corazón. Una vez y para siempre. Y bueno, mi vida cambió, después Dios me llamó a prepararme la palabra de Dios, 3 años en el seminario, ahí conocí a mi esposa y hoy somos misioneros en la iglesia de Tapiales, también de la Fundación Palabra de Vida, que es un instituto bíblico, donde vienen jóvenes de todas partes del mundo a estudiar la Biblia, estamos sirviendo ahí, servimos en un montón de áreas durante mi esposa 30 años, yo casi 20, por supuesto también hice de entrenador, hoy estamos trabajando con los matrimonios y en nuestra iglesia también estamos con los matrimonios y con la tesorería y siempre apoyando al pastor. Acá veo que hay
pastores hay acá. ¿Qué más pasó? 3 pastores. Admiramos con mi esposa el trabajo. Somos misioneros, tenemos otro llamado. Pero sabemos, porque apoyamos a nuestros pastores en la iglesia, lo que es el trabajo del pastor. Y sinceramente es admirable la carga que llevan, la responsabilidad que tienen delante de Dios, ¿no? Así que, bueno, y como Dios siempre pide más, ya estoy terminando. Hoy estamos, ¿cuántos conocen la Fundación Billy Graham? ¿Sintieron nombrar? Bueno, hoy con mi esposa estamos colaborando en una campaña evangelística que se va a hacer el año que viene y se van a llenar 2 estadios de Vélez Sarsfield el 14 y el 15 de noviembre del 2025. Y hoy estamos trabajando con mi esposa, quizás a ustedes ya les ha llegado la invitación, pero si no después queremos darle una carpetita a cada pastor, para que tengan la información y simplemente si les interesa es llenar una fichita que va a implicar 0 costo para la iglesia. Porque además es una actividad evangelística de todo el año, con niños, con jóvenes y con mujeres, durante todo el 2025, y remata en Vélez Sarsfield. Y el único beneficiario no es la fundación ni nosotros, es la iglesia, es tu iglesia. Porque además de llevar microsaberes, si vos decís quiero llevar un micro a Vélez, la asociación Billy Graham te va a poner el micro a 0 costo. Y además va a haber una capacitación para todos los miembros que vos quieras de tu iglesia. Si tenés 30, vas a recibir 30 materiales gratuitos y va a venir el profesor, no es el profesor, el maestro, a capacitar a tu iglesia en evangelismo y discipulado. Y si decís, tengo 200, vas a tener 200 materiales. Y el maestro va a venir en el día que vos quieras y en el lugar que vos quieras. Así que solo hay que anotarse antes del 15 de diciembre, pero voy a dejar cosas para que después, cuando termine, yo le quiero regalar una a cada uno de los pastores. Pero bueno, gracias por la paciencia, por el tiempo. Bueno, también después, este es un folleto evangelístico personal, le puse pasión más pasión, pasión por el fútbol, pasión por Cristo, ¿no? Amén. Porque hoy ya los documentos me dicen, no podés jugar. Esta ya no. Pero el fútbol fue, es y será tu pasión. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Porque mi esposa me está haciendo así. Así que estoy siendo larga. A los pastores les pasa lo mismo, cuando se le hace así también, cuando sí. Muy bien. Filipenses, el libro de Filipenses ahí en el Nuevo Testamento, si tenés tu Biblia, tu celular, tu tablet, puedes abrir el libro de Filipenses. Y quiero hablarles en esta tarde-noche, de la persona central de la Biblia. La persona central de la Biblia. Quiero hablarles de Jesucristo. Porque es el personaje central, anunciado en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, caminó entre nosotros cuando el Verbo se hizo carne, dice Juan. Vivió en este mundo y va a volver. Y Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Vos y yo. De nada vale una iglesia sin Cristo.
De nada vale una persona sin Cristo. De nada vale un adorador que no tenga a Cristo en el corazón. De nada vale predicar un pastor, un misionero sin Cristo, porque no hay poder. Si no tenés a Cristo, la vida no tiene sentido. Pero ¿sabes? Hay una enfermedad. ¿Te acordás lo que me dijeron? Con Cristo, si salís por la puerta con Cristo, vas al cielo. Sin Cristo, vas al infierno. Y no importa cómo hayas venido esta tarde. No importa cómo entraste. Lo importante es cómo salgas. Entonces vamos a leer ahí en Filipenses, capítulo 2. Dice el versículo 5, va a decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es un pasaje que me encanta, y que se pueden sacar muchísimas enseñanzas, porque es muy rico. Es muy rico en teología, es muy rico en vida cristiana, es muy rico en vida práctica. Pero quiero hacer énfasis en una palabra, que fue la última que mencionamos. Y quiero hablarte de la cruz. Porque dice que Cristo fue obediente hasta la muerte. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos obedientes hasta la muerte, ¿no? Pero nosotros sabemos que no vamos a tener muerte de Dios. Cristo sabía que venía y que su destino final era una cruz. La muerte más cruel que hubo y que habrá en toda la historia de la humanidad. En la cruz morían los peores pecadores. Y vaya si Cristo era el peor pecador, ¿no? Porque en ese momento cargaba el pecado de toda la humanidad. La humanidad pasada, presente, y la tuya y la mía. Todavía faltaban más de 2000 años para que lleguemos acá. Pero pensaba en el significado. ¿Qué significa para vos la cruz de Cristo? ¿Qué significa para usted la cruz de Cristo? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el valor de Cristo? Dejo esta pregunta para reflexionar un poquito, pero yo quiero hablarles un poquito de lo que significó para el Padre. La cruz de Cristo para el Padre significó entrega. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida. ¿Ves? Única condición, creer. ¿Ves que yo puedo amar a Cristo? Yo puedo creer en Cristo. Me he encontrado por este mundo con un montón de personas que dicen: yo amo a Cristo. Yo lo siento en el corazón, pero no tienen a Cristo porque no hubo un día en su vida que le pidieron a Cristo que entre en su corazón y lo tiene. Puedo cantarle a Cristo,
Y para el Padre significó una entrega de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice ahí Juan 3:16. Y un amor que se manifiesta y se ve, porque más Dios muestra su amor para con nosotros. Y cuando digo nosotros, pones tu nombre y pongo el mío, más Dios muestra su amor para con Omar de manera personal, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! Una cruz de entrega. ¿Cuántos creen que son pecadores? Levantan la mano así. Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y yo soy el primero. Yo soy pecador. ¿Sabes? En el mundo existen dos clases de pecadores. Sin Cristo, como entramos por la puerta, como entré yo esa noche por la puerta, perdido. Y con Cristo, cuando salí por la puerta, pecador perdonado. Rumbo al cielo, cuando entré, iba rumbo al infierno. No sé cómo entraste, lo importante es cómo salgas. No sé cuánto pecado tenés. Lo importante es que vayas pecado. Y eso depende de una decisión personal, muy personal. Que si no la tomaste antes, la puedes tomar en la noche. Porque si estás acá, no es porque viniste, porque te trajo el colectivo, el auto o la persona que te invitó. Estás acá porque Dios te trajo, porque quiere que escuchen de la persona central de la Biblia, que es la persona de Cristo. Para el Padre significó entrega, como te decía, una entrega de amor. ¿Y para vos qué significa la entrega? Para mí, ¿qué significa la entrega? Personal. Para el Padre significó entrega. ¿Y para el Hijo? ¿Qué significó para el Hijo la entrega? Para el Padre significó entrega, para el Hijo significó cambio. Vergüenza. Imagínate, al que no conoció pecado, porque Cristo nunca pecó, por nosotros hizo pecado y fue colgado ahí en el madero, en la cruz, con el pecado de toda la humanidad en su cuerpo. Una cruz de aflicción para el Hijo. Y no solo fue una aflicción física. Podemos leer Isaías 53. Y en Isaías 53, vamos a leerlo, porque es bueno leer la palabra de Dios. Isaías 53, ese pasaje tan conocido de la palabra de Dios. Que dice, fíjate, los dolores físicos, una cruz de aflicción física, versículo 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga pudo nosotros curados. Los dolores físicos, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, la corona de espinas, los latigazos, por tu pecado y por mi
No importa si fueron muchos o pocos tus pecados, si fueron grandes o chicos. Él murió por nosotros. Y los cargó en su cuerpo, en aquella cruz, sí, hace 2000 años. Pues si hace 2000 años y tiene poder. Una cruz de aflicción por los dolores físicos, pero mirá, no solo los dolores físicos, sino también por los dolores emocionales. Fíjate el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Hay algo peor que te ignoren o te desprecien? Eso parece por vos y por mí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos, no le dimos valor. Durante 32 años de mi vida escondí el rostro de Cristo, envuelto en mis delitos y pecados. Ya sea por ignorancia, porque nunca me lo habían contado antes, o porque me lo contaron y lo rechacé, o porque me lo contaron y lo ignoré. Es otra forma de rechazo. Angustiado él, dice el versículo 7, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y Dios cargó en él mi pecado, el tuyo, el dolor emocional. ¿Sabes por qué el dolor emocional? Ahí dice Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo Israel, y su pueblo Israel, que hacía 10 minutos le decía gloria al Hijo de David, gloria que viene en el nombre del Señor, la entrada triunfal en Jerusalén, 10 minutos después gritaban crucifícale. ¿Te imaginás semejante traición de los que vos más amás? Ese fue el amor de Cristo por vos. Durante 32 años grité crucifícale. Mi esposa 7, ya no 7 por eso. Pero te imaginás todos nosotros sin Cristo gritando crucifícale. Eso hicimos durante nuestra vida hasta que llegó Cristo. Vuelvo al pasaje original. ¿Qué significa para vos la cruz de Cristo? Para el Padre significó una entrega de amor. Para el Hijo, escarnio, vergüenza, desnudo colgado, cargando sus pecados. Entre medio de dos que justamente estaban clavados ahí. Una cruz de aflicción. ¿Y para vos qué significa la cruz? Yo le voy a decir lo que significa para mí. Y algo conté antes. Para mí significa una cruz de esperanza. Que Cristo cambió mi vida. No cambió mi vida porque tengo más dinero. Cambió mi vida porque tengo claridad. Cambió mi vida porque mi vida tiene propósito. Cambió mi vida porque mi vida tiene sentido. El sentido y el propósito que el fútbol no le pudo dar. ¿Sabes por qué? Porque vio hubo un día que Cristo limpio de pecados. No importa cómo entraste. Quizás entrás y te vas a decir, yo estoy lleno de pecado, man. Estás justo. Porque Cristo te... Omar, pero vos no sabés el pecado, lo grande que es. Mirá, cuando Cristo clavaron en la cruz, clavaron sus manos, ¿qué salió?
Sangre. Y cuando clavaron sus pies, y cuando clavaron la corona de espinas, ¿sabés qué dice la palabra de Dios? Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero Él no lavó a la iglesia, Él lavó personas. Y Él quiere lavarte a vos. No es la iglesia que pone la fe en Cristo, ¿eh? Somos cada uno que tenemos que poner la fe en Cristo para luego formar a la iglesia. No importa cuántos pecados tengas, Cristo puede limpiarlos todos. Es el mayor milagro de la humanidad. El milagro no es que le dio vista a un ciego. El milagro no es que quizás sanó enfermos, que resucitó a Lázaro. El mayor milagro es cuando llegó a mi vida, limpió mis pecados y me dio salvación. La salvación es el milagro. He visto campañas con gente curada de enfermedades, pero sin Cristo en el corazón. Lo curaron de enfermedades, se levantó, caminó, corrió, vio, pero se fue sin Cristo y se fue al infierno, sanito, ¿eh? Lo único que tiene que estar sano es mi corazón limpio. Ya bien. No importa cómo estás. Lo importante es cómo salgas. No importa si entraste con mucho pecado. Omar, no sabes. Sí, pecado más grande que yo. Mira, no hay pecado por más grande que sea que la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Pero no hay pecado por más pequeño que sea, esas mentiras piadosas que decimos. Cuando no le hacemos caso a papá y a mamá, cuando me quedo con un vuelto, cuando me voy antes del laburo, cuando me copio el examen. No hay pecado por más pequeño que sea que no necesite de la sangre de Cristo para ser. Ya terminando, el Hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué significa el amor de Cristo para vos? Para el Padre significó entrega, una entrega de amor, por vos, por mí. Para el Hijo significó escarnio, aflicción, rechazado, despreciado, humillado. ¿Y para vos qué significa el amor de Cristo? Para mí significó esperanza. ¿Por qué se siente en septiembre del año 92? Le pedí a Jesús que entre en mi corazón, limpie mis pecados. Y le dije, limpia mis pecados, dame la vida eterna, quiero ir al cielo. Y sabes, hoy sé, y hoy estoy seguro. Por eso pregunté al principio, yo creía que iba al cielo. Hoy estoy seguro que iba al cielo. Hoy estoy seguro que voy a caminar en las calles. Y sabes, mostré un folleto ahí, ¿no? Que decía pasión más pasión. Pasión por el fútbol. ¿Sabes cuál es mi pasión? Es poder verte a vos un día en las calles. Simplemente, no importa cómo entrar, es que puedas poner en tu fe en Cristo, pedirle perdón, que limpie tus pecados y recibirlo en tu corazón y salir con Cristo en tu corazón. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Vamos a orar esta noche para terminar. Entonces voy a invitar a que cierren los ojos.